Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema. La clase pasada habíamos empezado a ver este tema que era quemaduras. Habíamos visto, qué era una quemadura, las características y los grados de cada una. Y también habíamos empezado a ver todas esas características de las lesiones causadas por las quemaduras físicas. Ahí hubo un poquito de duda porque en cuanto a la tarea habíamos quedado que eran quemaduras físicas y en el video, sí es cierto, yo lo mencioné como quemaduras térmicas, pero al final de cuentas es ocasionado por un agente físico. Ajá. Entonces en esta ocasión pues vamos a ver quemaduras por electricidad y quemaduras por cáusticos. Ok, entonces vamos a empezar con lo que son las lesiones causadas por electricidad, pero antes de esto vamos a definir ciertas palabras. Entonces vamos a empezar por electricidad. Vamos a ver que electricidad va a ser el conjunto de fenómenos derivados de un efecto producido por carga eléctrica. Y bueno, vamos a ver que la carga eléctrica está conformada por dos, carga negativa y carga positiva. La carga positiva va a ser aquella que va a tener mayor número de protones que de electrones, mientras que la positiva va a ser lo contrario, va a tener mayor número de electrones que de protones. Y bueno, esto nos va a llevar a otra definición que es corriente eléctrica. Entonces vamos a ver que la corriente eléctrica van a ser cuando dos cuerpos de distinta concentración electrónica se van a unir por un conducto y los electrones van a pasar de donde está una carga negativa hacia la carga positiva. Esto se le denomina corriente eléctrica. Y bueno, entonces hay dos definiciones que es importante que las sepamos y podamos hacer la diferencia entre una y otra. Vamos a ver que la primera es electrocución, que va a ser lesiones o fallecimientos de una persona debido al conjunto de efectos producidos por electricidad industrial, como por ejemplo cuando la gente, no sé, le dan toques a algún cable de su casa o a los cables de alta tensión que se encuentran fuera de la casa o en alguna de esas instancias donde se encuentra una corriente eléctrica, por ejemplo en el trabajo o en la calle. Y la otra va a ser la fulguración. La fulguración va a ser la muerte debido al conjunto de efectos producidos por electricidad atmosférica que actúa generalmente de rayo. Entonces, esta básicamente va a ser aquella causada por un rayo, es decir, por una energía atmosférica. Y bueno, vamos a ver los efectos de los accidentes eléctricos. Estos van a depender de diferentes circunstancias. Una de ellos, pues la intensidad de la corriente. Obviamente no va a ser la misma lesión o la misma característica de esas quemaduras si la intensidad de la corriente es más bajita que otra. Obviamente conforme vaya aumentando esa intensidad en cuanto hablando de amperios, entonces la lesión va a ser más grande y las consecuencias pueden ser más grandes. La resistencia del cuerpo humano. Esto va a depender de lo que es el grado de humedad, la zona de superficie de contacto. Hay veces o en ocasiones en las que las personas llegan a tener este tipo de accidentes, a lo mejor cuando están en el baño, que están sobre una superficie con agua, o a lo mejor que tienen ciertos materiales que transmiten más rápido la energía eléctrica. El tiempo de contacto. Aún así hay veces en que, aunque también está a la mano de la intensidad de la corriente, vamos a ver que conforme más pasa el tiempo y estemos en contacto con esa corriente, más lesión va a ocasionar. ¿Okay? La tensión, es decir, el tipo de voltaje que tenga esa corriente eléctrica, y la trayectoria de la corriente en el cuerpo. No es lo mismo que entre a lo mejor por la cabeza, a que entre por ejemplo por la mano o que entre por ejemplo por el pie, son diferentes. Entonces vamos a ver el otro punto que son la trayectoria de la corriente a través del cuerpo y vamos a ver que ese va a ser el camino cuyo recorrido ofrece menos resistencia al paso de la corriente eléctrica entre dos puntos del cuerpo humano. Existen numerosos trayectos, los más comunes y los más peligrosos son estos que están aquí, que es donde la energía eléctrica entra de una mano y sale en un pie, siempre y cuando sea contralateral, es decir, entre en una mano derecha y salga en un pie izquierdo, o viceversa, que entre en una mano izquierda y que salga en un pie izquierdo. También que entre de mano a mano, es decir, de una mano izquierda a una mano derecha y viceversa, de mano a cabeza o de cabeza a pie. ¿Por qué? Porque durante este trayecto es lógico
que pues si nosotros dibujáramos aquí estos trayectos, van a pasar por órganos importantes y vitales, como cuáles. La mayoría pasa por el corazón y la mayoría también, o algunos, que es de mano a cabeza y de cabeza a pie, pues afecta lo que es el encéfalo. Entonces, obviamente esta energía va a ocasionar lesiones en todos los órganos donde vaya pasando, y obviamente pues si pasa por el corazón, es más probable que la persona no sobreviva a este tipo de actividad. Ok, entonces vamos a ver esta parte en donde vamos a tener en su pantalla del lado izquierdo una tablita donde nos va a mostrar aquellos efectos de la corriente eléctrica dependiendo o en base a los el tipo de intensidad. Esta intensidad se va a calcular en amperes o miliamperes, y este va a depender de la cantidad, va a depender de lo que va a ocasionar en la persona. De su lado derecho vamos a ver una pequeña gráfica en donde lo divide por zonas, zona 1, zona 2, zona 3. Dependiendo de cada zona son igual, se va a clasificar en cuanto a las características que tenga esa quemadura o ese accidente, por así decirlo. Y esto va a estar obviamente relacionado en cuanto a la intensidad del voltaje y el tiempo en el que se tenga en contacto con esta corriente eléctrica. Entonces vamos a ver que pues teniendo miliamperes, vamos a ver que solamente la persona va a sentir un leve cosquilleo. No sé si alguna vez o en algún momento ustedes han intentado el famoso juego de los toques. Entonces cuando sienten esa corriente eléctrica, sienten ese cosquilleo, y la mayoría de la gente lo que hace es que lo suelta. Entonces es ahí pues esa misma característica o esa misma sensación de cosquilleos cuando se siente con este tipo de intensidad. Cuando la intensidad sube a 5 miliamperes, vamos a tener una ligera sensación de choque, va a ser inquietante pero no va a doler. La mayoría de las personas aquí se pueden liberar de lo que les está ocasionando o más bien de la corriente eléctrica, pero sin embargo los movimientos fuertes involuntarios pueden ocasionar lesiones. En la siguiente se va a dividir dependiendo del sexo, de 6 a 25 miliamperes en mujeres y de 9 a 30 en hombres. Aquí lo que van a presentar es un shock doloroso, el control muscular se va a perder. En este rango la persona no se va a poder liberar fácilmente esa fuente de corriente, y obviamente pues las consecuencias de que no se puedan liberar van a ser más grandes a comparación de que se tenga 5 miliamperes o miliamperes. Entonces vamos a ver que conforme va creciendo esta intensidad, por ejemplo de 50 a 120, pues aquí ya el shock va a ser extremadamente doloroso, puede ocasionar un paro respiratorio. Aquí por la misma intensidad de la corriente va a ocasionar contracciones musculares severas, y eso también puede ocasionar el paro respiratorio, porque es tanto así que los músculos se aprietan mucho, que pueden ocasionarse o es posible la muerte en este punto. Los músculos flexores pueden causar retención, los músculos extensores pueden causar un intenso alejamiento. Entonces la persona aquí es tanto esa compresión de la misma intensidad de la corriente que les menciono, puede ocasionar un paro respiratorio, un paro cardiovascular, y bueno, esa persona probablemente muera si tiene este tipo de contacto con esta corriente eléctrica. Y bueno, ya en la que sigue, pues ya de 1 amperes a 4.3 va a ocurrir lo que es la fibrilación ventricular. Esa es una anomalía en cuanto al funcionamiento o el latido del corazón. Y bueno, aquí obviamente la acción del bombeo del corazón no va a ser como comúnmente lo hacen, sino va a latir como todo loquito y no va a tener ninguna sincronía. Recordemos que el corazón tiene aurículas y ventrículos, pues cada uno va a contraerse y a dilatarse como se le dé la gana, y no va a llevar una sincronía. Aquí obviamente pues los músculos se van a contraer, va a haber daño a los nervios, y aquí es más probable que la persona se muera a comparación de la otra. Y bueno, ya cuando llegamos a los 10 amperes pues se va a producir un paro cardíaco y quemaduras graves. Aquí es muy baja la posibilidad de que la persona sobreviva, y bueno pues obviamente todas las lesiones de las quemaduras pues van a ser más graves a comparación de que sea por 50 a 150 o de que sea de 9 a 30. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver aquella intensidad de la corriente y en relación al tiempo.
En la diapositiva anterior habíamos visto la intensidad de la corriente y lo que podía ocasionar. Entonces, en esta diapositiva vamos a traducirlo en tiempo. Y por ejemplo, nosotros habíamos visto que cuando llegábamos a 15 miliamperes era posible la muerte. Y bueno, si esto ocasiona, la muerte puede llegar a los 2 minutos de que uno inició con ese contacto con esa corriente. Si nosotros llegamos a 20 miliamperes, pues con que estemos 1 minuto ahí pegados, puede ocasionarnos la muerte. Si estamos en contacto con uno de 30 miliamperes, y bueno, a los 35 minutos puede ocasionarnos la muerte, o es posible que la persona fallezca. A los 100 miliamperes, pues nada más necesitamos 3 segundos de ello para tener esas consecuencias. A los 500 500 miliamperes, pues nada más necesitamos 110 milisegundos para poder producirnos la muerte. Y con 1 miliamperes, pues nada más tenemos 30 milisegundos para no morir. Pero acordemos en la diapositiva anterior que cuando llegamos a 1 miliamperes de 1 a 4.3 es probable que la persona fallezca y que no sobreviva a este tipo de intensidad. Entonces vamos a ver en esta diapositiva aquellos tipos de efectos que va a producir este tipo de quemaduras. Y bueno, estos efectos van a ser locales. Estos van a estar producidos por el calor que va a desarrollar lo que es la corriente a su paso del cuerpo. Esta va a ser directamente proporcional a la resistencia de los tejidos, a la intensidad y al tiempo, como lo habíamos visto en las diapositivas anteriores. Estos efectos locales son varios. Entonces vamos a ver que va a ocasionar una marca. Esta marca se denomina marca eléctrica de Jelinek o lesión electroespecífica. Y esta, bueno, va a ser de color blanco, amarillento, la consistencia va a ser firme, los bordes van a estar prominentes y el centro va a estar deprimido. Esta no va a doler, los pelos van a estar intactos, pero sí van a estar retorcidos. Y la profundidad es variable. Esto es llegado a producir destrucción de algunas extremidades, pero en algunas pues no pasa a mayores y solamente se queda en ciertas capas de la piel. El otro efecto o la otra lesión van a ser quemaduras. Estas van a ser, obviamente, como ya les había mencionado, efecto del calor, y esto va a ser por efecto de las chispas o por efecto del incendio de algunas ropas que se llegan a prender, por así decirlo, cuando se tiene en contacto con esta corriente. Estas pueden ser de grado variable, de primero, segundo, tercero o hasta cuarto. Aquí mencionan un cuarto grado, pero el cuarto grado ya es cuando esa quemadura llega a hueso o a órgano interno. Entonces la profundidad puede ser variable dependiendo de la zona, dependiendo de la intensidad y dependiendo del tiempo en el que se tenga en contacto con esa corriente. Ok, entonces vamos a ver otras dos características que son las metalizaciones y las salpicaduras. Vamos a ver que las metalizaciones van a ser aquellas impregnaciones superficiales en la piel de pequeñas partículas metálicas que van a estar fundidas alrededor del punto de entrada. A comparación de las salpicaduras van a ser de mayor tamaño, estas partículas metálicas, y su distribución va a ser más dispersa que las metalizaciones. Obviamente esto, por ejemplo, si hay algún objeto que esté cerca del punto de entrada de esta corriente, como por ejemplo un anillo, un reloj, una pulsera, algo que se pudiera como fragmentar y se incrustara en esta piel. Otros son los efectos generales. Vamos a ver que existen signos faciales. En las personas que fallecen por electrocución, vamos a ver que se diferencian en dos, en electrocutado azul y electrocutado blanco. Vamos a ver que el electrocutado azul también se le va a denominar cianótico. ¿Por qué? Porque a esta persona se le va a encontrar con la cara entre moradita, azul, hay veces que se hacen un poquito negros, y esto es porque la persona falleció por un paro respiratorio, es decir, le falló primero el pulmón que el corazón. Entonces, como el pulmón es el que nos da el oxígeno, pues al momento de que ese pulmón no funciona como debería, pues entonces, como nos falta oxígeno, se traduce a cianosis. Electrocutado blanco va a ser lo contrario, ahí le falló primero el corazón que el pulmón. Entonces, como el corazón dejó de latir primero, pues obviamente no nos va a mandar tanto flujo sanguíneo. Por consiguiente, la característica de esta carita va a ser color blanca o pálida.
Y ese, bueno, es un signo que nosotros podemos apreciar a simple vista. En cuanto nosotros podamos ver a esta persona, sabiendo esto, podemos saber cuál fue el mecanismo que lo llevó a la muerte. El segundo son signos cutáneos. Esto pueden ser por contusiones ocasionadas por las mismas caídas o por convulsiones producidas por la tetanización de los músculos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, obviamente una persona que haya tenido contacto con estas corrientes eléctricas de mayor intensidad, vamos a ver, bueno, recordábamos que había una contracción de los músculos. Entonces, esa contracción de los músculos, si es generalizada, se le va a denominar tetanización. Y hagan de cuenta que literal se pone tiesa esa persona, pero dentro de esa tiesura los músculos lo están comprimiendo, y eso puede ocasionar que convulsione la persona, o puede ocasionar alguna fractura, o puede ocasionar que obviamente esa persona se caiga, y al momento de que se cayó pues ya tuvo una contusión en la cabeza, o se fracturó un brazo, un dedo o algo así. Los otros son los signos óseos. Es casi parecido al mismo mecanismo que les acabo de mencionar. Y bueno, obviamente pues eso puede ocasionar lo que les había dicho, alguna fractura en alguna extremidad, alguna contusión, o en alguna, ¿cómo se llama? En alguna vértebra de la columna vertebral. Y los otros son los signos viscerales. Vamos a ver que existen o puede existir edema pulmonar o hemorragias cerebrales. Esto consecuencia de lo mismo. A final de cuentas, todos los órganos tienen músculo, y esos músculos, si pasa cerca de ahí esa corriente, obviamente va a ocasionar que se contraigan, y puede ocasionar esto que les estoy mencionando. Y bueno, aquí les comentaba estas tres, que hay mecanismos letales. ¿Cuáles son esos mecanismos? La primera va a ser la asfixia, que fue lo que les acabo de comentar del electrocutado azul. Esta asfixia puede estar ocasionada por la tetanización de los músculos respiratorios. Es decir, esos músculos se van a apretar tanto que va a hacer que el pulmón falle. Cuando es por alteraciones cardíacas, va a ocasionar una fibrilación ventricular. Ya les había comentado que es cuando este corazoncito late como asincrónico, o sea, cada aurícula o cada ventrículo va a latir como quiera, y se va a volver loquito ese corazón. Y el otro es por inhibición de ciertos vulvares. Esto es igual por parálisis del centro respiratorio, que va muy de la mano con la asfixia. Y bueno, obviamente hay problemas médico-legales en este aspecto, y una de esas es por la etiología, es decir, hacer una buena reconstrucción de los hechos. Esto es obviamente dependiendo y en relación a todo lo que los signos o lo que les acabo de mencionar, y obviamente el diagnóstico de la muerte. Que esa persona se haya fallecido por una descarga eléctrica, que tenga la presencia de la marca eléctrica. Si no la tiene, tienen que descartar otra causa por la que haya fallecido esa persona. Ok, entonces vamos a empezar con el otro tema, que era la fulguración. Vamos a ver que la fulguración, recordemos que era la electricidad atmosférica en forma de rayo que iba a ocasionar este tipo de lesiones en el organismo. Vamos a ver que su etiología médico-legal es completamente accidental, o sea, nadie vino a decirle, oye, yo te voy a mandar un rayo, ni le puso el rayo encima de esa persona, es completamente accidental. Y obviamente pues es algo de la naturaleza. Entonces vamos a ver que van a ocasionar diversas lesiones a diferente tipo de causa, por así decirlo. Entonces vamos a ver que existen grandes traumatismos. Estos pueden ocasionar alguna herida, alguna contusión, algún arrancamiento, alguna fractura. Esto es secundario a los efectos mecánicos de rayo por impacto directo hacia esta persona, o porque la haya lanzado a otra distancia. Por ejemplo, hay veces que esta corriente hace que la persona sea aventada hacia otra distancia de donde se haya encontrado, y esa caída le haya producido una herida, una contusión, una fractura. Y bueno, esos son los grandes traumatismos que pudiera ocasionar. Hay veces que a lo mejor es tanta la fuerza que a lo mejor tuvo una contusión craneoencefálica, y entonces tuvo una fractura de cráneo, pero fue por la caída, más no por el rayo. ¿Me explico? Las segundas son las quemaduras. Estas son de diversas, como ya lo había mencionado, diversos grados. Entre más grados, tiende a ser más profunda, como igual ya lo hemos visto. Y esta quemadura tiende a ser más profunda en lo que es el lugar de entrada y salida de esta corriente. Y cuando esta quemadura se presenta en los ojos, esta es debido a la intensidad luminosa del rayo.
Y bueno, vamos a también ver que hay alteraciones en cuanto a los pelos. Vamos a ver que hay una volatilización y quiere decir que hay desapariciones irregulares del pelo, es decir, en zonas las va a haber, en zonas este pelo va a estar dañado, en otros va a estar intacto, entonces es dependiendo también de las zonas cercanas a donde haya entrado este tipo de corriente. Y bueno, vamos a ver que también aquí van a existir las metalizaciones, como ya les había mencionado, pues es la penetración cutánea de partículas de metales. Y estas pueden ser igual porque se funden por el efecto de rayo, como ya les había mencionado, brazaletes, collares, pulseras, anillos, etcétera. Y hay algo característico a este tipo de lesiones. Cuando una persona tiene una lesión por fulguración, se les produce algo que se llama imágenes de rayo. Estas son lesiones alboriformes o en forma de lecho, como lo vemos en esta foto. Y bueno, estas son huellas cutáneas azuladas de forma alargada, numerosas ramificaciones que pareciera como si fuera un arbolito o un helecho. Y bueno, vamos a ver que en las proximidades de la línea media anterior o posterior del tronco se va a presentar esta lesión. Y esto también va a ser secundaria a dilataciones vasculares paralíticas en la zona donde pasó esta corriente. Entonces, esta se va a encontrar próximo a donde haya pasado la corriente o tenga el trayecto de la corriente. Y bueno, una vez terminando este tema en las quemaduras por electricidad, vamos a pasar al segundo tema, que son quemaduras por agentes químicos. Vamos a ver que los agentes químicos se van a agrupar en una serie de sustancias de propiedades físico-químicas muy diferentes, que pueden ser sólidos, líquidos, vapores o gases. Entonces vamos igual a definir ciertas palabras. Vamos a ver que la intoxicación por cáusticos va a ser la ingesta de elementos quemantes o corrosivos de estructuras del tejido vivo, tales como elementos como pueden ser álcalis o ácidos. Los agentes cáusticos son sustancias que pueden ocasionar quemaduras en el tejido con el cual se ponen en contacto, y los corrosivos es aquel componente químico capaz de producir lesiones químicas directas sobre los tejidos. Entonces vamos a ver que este tipo de sustancias químicas que nos pueden producir esas quemaduras se dividen en 4. Pueden ser ácidos, álcalis, sales o gases. Entonces aquí tenemos pequeños ejemplos, como por ejemplo los ácidos, como el ácido sulfuroso, sulfírico, nítrico, clorhídrico, fosfórico, fénico. Hay algunos o la mayoría de las sustancias por las que se producen este tipo de quemaduras se encuentran en la casa. De hecho, hablando estadísticamente, quien presenta más este tipo de quemaduras son los niños. ¿Por qué? Porque hay veces en que los papás o las abuelitas o las personas que están en casa tenemos o tienen ese tipo de sustancias en envases que son muy comunes. Por ejemplo, no falta que el cloro lo pongan en una botella de la coca, ¿no? O en una botella de agua, y que tampoco le quiten ni la etiqueta, ni lo guarden en lugares donde deberían. Y entonces el niño pues no sabe que es otra sustancia, llega, lo destapa, se lo toma, y entonces no era coca, no era agua. Y obviamente pues los niños hay veces que no perciben ni los olores. Entonces, ¿qué ocasiona? Pues obviamente una quemadura. Puede haber quemaduras a nivel cutáneo, o si realmente se lo llegan a tragar, pues a nivel de esófago o del tracto digestivo. Una disculpa, chicos, pero mi voz está lastimando de tanto que estoy hablando, entonces de repente se me hace como ronca, así que una disculpa, chicos. Bueno, en cuanto a los químicos álcalis, pues está por ejemplo la sosa. Supongo que la mayoría conoce la zona de las Américas. Toda esa superficie del piso está hecho por sosa, o hay mucha sosa ahí. Entonces la mayoría de esa gente puede presentar intoxicaciones por estar en contacto con la sosa a largo tiempo. Entonces, si viven por ahí, pues procuren cambiarse de casa, porque en algún momento pueden presentar síntomas de intoxicación crónica causada por este tipo de químico. Y bueno, está pues los sales como el nitrato de ácido de mercurio, el cloruro de zinc, oxalato de ácido de potasio, y los gases bélicos como hiperita y lewicita, entre otros. Y bueno, para esto pues van a presentar manifestaciones clínicas. Tras la ingestión, los pacientes pueden referir los siguientes síntomas, como por ejemplo dolor abdominal, que es la mayoría
o es el signo principal o el más común que se llega a ver en este tipo de pacientes que ingieren estos químicos. Después pueden presentar náuseas, vómito, dolor bucal, disfagia, que es la dificultad para tragar, cialorrea, que es cuando empiezan a salivar mucho, odinofagia, empieza a haber dolor de garganta, disnea, les falta la respiración, y disfonía, se ponen como yo, así afónicos. Obviamente yo no soy así por quemadura, pero la disfonía es esa, cuando empiezan a hacerse afónicos y ya no pueden hablar como comúnmente lo hacen. Obviamente aquí está listado conforme a los porcentajes en cuanto a la presencia. Hay veces que, por ejemplo, las mamás ven que el niño ya tomó del cloro, ya tomó del ácido con el que lavan el baño, el pino, lo que quieran, y entonces lo que hacen es que lo hacen vomitar para que saque esa sustancia. Si hay una persona que está en contacto con un niño o un infante o cualquier persona que haya ingerido ese tipo de sustancias, no lo hagan vomitar. Al hacerlo vomitar, ¿qué va a pasar? Va a volver a pasar ese líquido por donde ya pasó y ocasionó una quemadura, y entonces va a ocasionar una quemadura más grande. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llevarlo inmediatamente al servicio de urgencias para que lo traten y lo valoren. Y bueno, hay efectos lesivos de estos cáusticos, y bueno, las quemaduras por cáusticos presentan unas lesiones generales personales, es decir, cada persona va a tener diferente característica, o cada cáustico va a tener diferente su lesión, y bueno, vamos a poderlas identificar más fácilmente si nosotros las sabemos. Entonces vamos a ver que estas lesiones van a ser puntiformes, es decir, van a estar en forma de puntitos, sin diferencias de intensidad en la superficie. La forma suele ser irregular, ya que al tratarse de líquidos actúan por proyección provocando regueros. Es decir, hay veces que tampoco se ingieren, hay veces que caen en lo que son el cuerpo, y entonces va a ocasionar las mismas características de la quemadura como cuando era con líquidos calientes, va a producir escaras en la boca y en labios en caso de que la persona lo haya ingerido, es decir, la quemadura se va a encontrar en la boca. Las lesiones oculares ocurren con mucha frecuencia. Hay ocasiones en las que esto lo presentan, por ejemplo, las personas que trabajan con estas sustancias. Por ejemplo, los niños se produce más por ingestión, y las personas que trabajan lo presentan más en contacto por la piel, por los ojos, Y en caso de lesiones extensas, las manifestaciones generales son similares a las quemaduras térmicas, como ya los habíamos mencionado. Las lesiones por ácidos van a provocar escaras secas y coagulación de las proteínas, esto es a nivel bioquímico. Se pueden diferenciar el color de las escaras según el ácido actuante, como por ejemplo aquí el ácido fénico va a producir escaras de color blanquecino, el ácido clorhídrico va a producir escaras de color gris violáceo, el ácido nítrico escaras amarillas, el ácido sulfúrico va a producir una escara al principio blanquecina que va a hacerse violácea y finalmente se va a hacer negra. Entonces, primero hay que saber si esa persona que está en el servicio de urgencias o que ustedes la vieron, porque a lo mejor falleció en el momento, que tenga esa quemadura. Vamos a primero a preguntar, ¿ingeriste algo? ¿Tomaste algo? ¿Te cayó algo? A lo mejor suena muy tonta la pregunta, pero lo tenemos que hacer porque si no tenemos el antecedente de que esa persona consumió, ingirió, tocó alguna de esas sustancias, entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial con otras cosas y no con agentes químicos. Si la mamá llega y dice estaba en la cocina y no vi cuando se tomó el cloro, pero sí la botella estaba ahí en la mesa con la tapita tirada en el piso, pero no vi si le tomó, realmente no sé. Entonces obviamente hay que inspeccionarlo, hay que revisar a esa persona, pero ya tenemos el antecedente y hay que ir en busca de que sea una quemadura por un agente químico. Bueno, cuando son lesiones por álcalis, estas son escaras provocadas por esta sustancia. Estas son blandas, translúcidas y húmedas. Con independencia del agente que las provoque, después se van a hacer jabonosas y mal limitadas. En cuanto a los álcalis, en este aspecto, la mayoría de las de las lesiones son iguales que a comparación de los ácidos. Entonces los ácidos, cada ácido produce la lesión diferente, y en los álcalis, producen casi la misma lesión, que después se pueden hacer jabonosas y mal limitadas.
Y el pronóstico de las quemaduras químicas pues pueden ser diferentes, pueden ocasionar infecciones. Estas son muy frecuentes en este tipo de quemaduras y la supuración se va a prolongar durante largos periodos. ¿Por qué se ocasiona una infección? Porque se tiene un mal cuidado, porque no se hacen bien las curaciones, porque a lo mejor están en un medio donde a lo mejor no está limpio, o tienen animales y están en contacto con los animales, o porque no se tiene un buen cuidado en cuanto a higiene. Obviamente las cicatrices pues van a tener gran tendencia a la retracción e formación de este tipo de cicatrices queloides. Hablando propiamente de las cicatrices, estas existen diferentes tipos. Las queloides son aquellas que se hacen literal, la gente dice que son feas, pero se hacen así abultaditas, en forma, o sea, no se hacen planos, se hacen abultaditas, como si le hubieran puesto ahí una bolita de plastilina y pegado. Más o menos así son las cicatrices queloides. Y obviamente en quemaduras oculares, bueno, pues aquí que ya les había mencionado que en personas que trabajan en contacto con estas sustancias son las que suelen presentar pues este tipo de quemaduras, y obviamente dependiendo de la quemadura va a producir ceguera o falta de o disminución en cuanto a la visibilidad, pero la mayoría, por ejemplo los álcalis, van a producir cegueras. Si son ácidos pueden producir alguna otra alteración, pero no precisamente la ceguera. Esa también es la diferencia entre una y otra sustancia. Y bueno, pues en esta imagen vamos a poder ver un cuadrito que este lo pueden encontrar en lo que es la guía de práctica clínica para el diagnóstico de quemaduras por cáusticos. Esas guías de práctica clínica cabe mencionar que son las que rigen a los médicos, y por ahí nos basamos para llevar tratamientos, para llevar protocolos en todas las enfermedades. Entonces, en este cuadrito son sustancias químicas utilizadas en la industria y en el hogar que pueden ser ingeridas y pueden provocar un daño esofágico. Obviamente, ya teniendo un daño esofágico, pues lo que se hace es una endoscopía, es decir, meter una camarita a través de lo que es el esófago, que es por donde pasa lo que es el alimento. Y bueno, ya dependiendo de las características de ese esófago, de ese tejido epitelial del esófago, es el tratamiento que se va a llevar. Entonces aquí lo dividen en dos, en ácidos y en álcalis. Entonces los ácidos, vamos a ver que por ejemplo son blanqueadores, limpiametales, limpiamaderas. Estos van a estar presentes en las plantas de la familia de los oráceos también. El ácido clorhídrico o muriático, que son los que hace rato les comentaba, que son con los que limpian los sanitarios. Hay veces en que la mamá junta cloro con el ácido clorhídrico y hacen una bomba completamente. Entonces esa bomba o eso inhalado también puede ocasionar una quemadura. Por eso es importante no hacer ese tipo de combinaciones. El ácido sulfúrico pues son baterías de automóviles, fertilizantes. Vamos a ver aquí también antifúngicos, los tintes, los desengrasantes. Este desengrasante ya entra en lo que es el álcalis, que es el amoníaco. Sosa cáustica, que son para limpiar hornos, destapacaños, removedores de pinturas, pilas alcalinas, desengrasantes, las pilas de reloj, cosméticos, jabones. Entonces aquí podemos ver todo este tipo de sustancias y en qué lo podemos ocupar. Si se fijan, la mayoría de estos usos se encuentran en la casa. La mayoría de estos que estamos viendo aquí se encuentran en casa. Entonces es importante enseñar a los niños que no, y a todas las personas básicamente, que no pues tomemos así como a la deriva cualquier botella con un líquido que no sepamos si realmente es lo que nos vamos a tomar. También hay que mantenerlos en un lugar aislado, cerrado completamente de los niños, y hay que tenerlos en otro tipo de envases, realmente en envases especiales, y si no pues en alguno que se puede identificar que no es una coca o que no es agua o que no es jugo, y evitar, así evitaremos muchísimos accidentes, porque al final de cuentas son accidentes. Y bueno, hasta aquí sería todo en cuanto a quemaduras por agentes químicos. Espero que les haya gustado. Igual está un poquito muy largo, chicos. Disculpen mi voz, pero otra vez se me está cerrando. Siempre tengo problemas con eso. Y bueno, junto a esto acuérdense que está la actividad a realizar. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente clase.